Damos la bienvenida al doctor Tiberio Torres. Él es profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Público y en Derecho Tributario. Quisiéramos iniciar este diálogo, doctor Torres, hablando sobre una situación que ha dado mucho que comentar en Ecuador. La corporación Novoa, a través de su empresa exportadora bananera Novoa, logró reducir drásticamente su deuda tributaria con el SRI, pasando de aproximadamente 98 millones de dólares a 3,5 millones de dólares. Proceso que se dio gracias a una amnistía tributaria incluida en la Ley Orgánica de Integridad Pública, impulsada por el propio gobierno de Daniela Noboa. Este tema se da además en un momento crítico para Ecuador, en el cual el gobierno está pidiendo la comprensión nacional para retirar el subsidio al diésel, que se lo ha hecho ya, pero en medio de una protesta nacional. Este tema, sin duda, es tema de comentario por todos los ecuatorianos, tanto en medios de comunicación formales como en las redes sociales. Quisiéramos conocer de qué manera se pudo dar este hecho. Buenos días, estimado Gustavo. Mi saludo a usted y a la audiencia de Antena Uno. En efecto, como usted señala, en estos días nos encontramos abocados a discutir respecto del tema derivado de la declaratoria de inconstitucionalidad que se produjo por parte de la Corte Constitucional respecto de la Ley de Integridad Pública, ley en la cual, al abordarse varias materias, se abordó también un tema tributario relacionado con el establecimiento del beneficio de la remisión de los intereses, multas y recargos para las obligaciones tributarias que eran pagadas. Recordemos que originalmente esa ley establecía este beneficio para aquellas obligaciones tributarias que fuesen canceladas hasta finales de este año, hasta diciembre del 2025. Sin embargo, la vigencia de ese beneficio ha dejado de tener vigencia de forma anticipada debido a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública que antes referíamos. Sin embargo, hay que comentar respecto de los efectos que ya se produjeron sobre la aplicación del beneficio de la remisión tributaria mientras estuvo vigente la ley. Tengamos en cuenta que el día viernes de la semana anterior, en horas de la tarde, ya cerca de la noche, se produjo la publicación de la sentencia dictada por la Corte Constitucional y en consecuencia dejó de tener vigencia, fue expulsado del ordenamiento jurídico ese cuerpo normativo de la Ley de Integridad Pública y consecuentemente también el beneficio de la remisión tributaria que ya se venía aplicando. Han existido comentarios, de hecho he escuchado varios pronunciamientos en los medios de comunicación, en redes sociales, respecto de la situación particular del grupo Novoa, respecto de sus deudas tributarias y de cómo en apariencia, esto me voy a permitir entrecomillar de lo que han dicho algunos que han opinado, el grupo Novoa habría reducido sus deudas o las habría borrado, situación que debe ciertamente ser tratada con cautela, no puede hacerse una afirmación en el sentido de que se habría borrado en estricto sentido la deuda, cuando lo que ha ocurrido es en realidad que el Grupo Novoa, acogiéndose a ese beneficio de la remisión que estaba establecido en la Ley de Integridad Pública, lo que ha hecho, conozco, es pagar las deudas que tenía pendientes con la Administración Tributaria y por efecto de sus pagos la deuda ya no puede verificarse en los sistemas del Servicio de Rentas Internas. Un debate interesante más bien es el que he visto que se ha producido desde el día viernes entre distintos actores, incluso gente relacionada con la propia administración tributaria, respecto de cómo debe entenderse o hasta cuándo debe entenderse que son válidos los pagos realizados por los contribuyentes acogiéndose al beneficio de la remisión tributaria, teniendo en cuenta que la sentencia se publicó el día viernes en horas de la tarde, habiendo cierta discrepancia respecto de saber si los pagos que se acogen al beneficio son los realizados hasta el día jueves, conforme lo leí por ahí en alguna nota de prensa publicada por el Servicio de Rentas Internas, que decía que los pagos realizados hasta el día anterior de la publicación de la sentencia, es decir, hasta el jueves, se sujetarían al beneficio, mientras hay otros sectores que sostienen que también entrarían o se beneficiarían de esta ventaja los pagos realizados durante el día viernes, que es el día en el que se publicó la sentencia. ¿Y qué Acá, importancia o por qué razón cobra importancia este detalle? este detalle es sumamente importante porque hubo gente que con la declaratoria de la inconstitucionalidad de la norma
apuró un poco la planificación de sus flujos económicos para poder conseguir los dineros para pagar las obligaciones tributarias que estaban pendientes, acogiéndose al beneficio sabiendo que el mismo iba a estar vigente hasta la publicación de la norma. Pero esto tiene una trascendental importancia porque hubieron muchos pagos que se realizaron durante el mismo día viernes, bajo el entendimiento de que hasta horas de la mañana no había sido publicada la sentencia. La gente, en consecuencia, asumió que todavía podía realizar el pago acogiéndose a la remisión, y sin embargo ahora se podrían ver abocados a la discusión de que si ese pago en realidad les benefició o no con la remisión, o si, contrario censu, deberían todavía pagar los intereses y las multas y los recargos generados en esas obligaciones si es que el pago fue el día viernes. Estaba yo por decirle, Gustavo, que habrá que ver si la Corte Constitucional de alguna forma modula la sentencia dictada, indicando con claridad si es que se acogen o no los pagos del día viernes. En lo personal, permítame decirle que yo creo que todavía quienes pagaron el día viernes están en la posibilidad de acogerse al beneficio, teniendo en cuenta que la publicación en el registro oficial, cierto es que marca un hito respecto de la fecha en la cual la ley deja de tener vigencia, pero debe entenderse que conforme la normativa nacional, los plazos, los términos deben ser siempre completos, y en tal virtud no podría suponerse que el efecto empieza a producirse el viernes a las 6 de la tarde que se publicó la ley, sino tendría que hacerlo desde el día sábado a las 0 horas, es decir, desde el día siguiente al de la publicación. Más allá de los sucesos concretos, ya sea del grupo Novoa, de las personas que se encuentran en esa situación, este tema de la remisión tributaria legal en Ecuador no ha dejado de ser controversial, además de recurrente. Agradecería su visión desde un punto de vista ético de esto que se va volviendo práctica secuencial en Ecuador. Es muy importante cuando usted dice que este beneficio que es legal se aplicaba. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de sostener que no se puede discutir la legalidad del beneficio si es que se establece en la ley. Sin embargo, sí se abre un amplio espectro de discusión respecto de del carácter ético de establecer este tipo de beneficios. Puesto que estoy convencido, y así lo he sostenido en varias ocasiones, Gustavo, de que estas remisiones tributarias más bien son perjudiciales, no solamente desde el punto de vista del interés económico del Estado, habida cuenta de que el Estado deja de percibir algunos recursos que ya se habían generado como obligaciones adicionales a la obligación tributaria principal, y que eran los intereses y los recargos determinados en contra de los contribuyentes incumplidos, porque esto hay que tener en cuenta que al fin del día le termina beneficiando a quienes no han cumplido con sus obligaciones. Y lo que hace es minar esos esfuerzos que durante muchos años la administración tributaria ha venido implementando para conseguir incrementar la cultura tributaria, es decir, el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias por parte de los obligados. Más bien aquí se ha dado, con la recurrencia con la que ha ocurrido las amnistías tributarias, se ha dado la particularidad de que muchos contribuyentes, teniendo obligaciones pendientes, simplemente deciden por estrategia financiera para tener siempre dinero o mayor dinero disponible, deciden no pagar sus obligaciones tributarias con la esperanza de que con el cambio de gobierno, esto se ha vuelto ya una costumbre, el nuevo gobierno implementa una nueva amnistía y terminan pagando las obligaciones de forma tardía, con el perjuicio que le han causado ya al Estado en el sentido de no disponer oportunamente de los recursos para cumplir sus fines. Deberíamos pensar seriamente en limitar la posibilidad de que los gobiernos hagan uso de las amnistías tributarias para casos que realmente son excepcionales en primer término, y segundo, que realmente estén justificados. Yo no podría de ninguna forma decir que, por ejemplo, no se justifique una amnistía tributaria en eventos como el del terremoto que tuvimos en el Ecuador, o la amnistía tributaria que tuvimos en la década de los 90 cuando ocurrió el desastre de la Josefina. Esos son hechos que ciertamente ameritan la imposición de una amnistía tributaria para darle un alivio a quienes se perjudican por esas catástrofes o esos desastres. Pero si no ocurren circunstancias así de excepcionales y que realmente sean una justificación al principio de que todos debemos contribuir oportunamente con el Estado, cualquier otra remisión tributaria no tiene sino un manejo de carácter político,
un manejo de carácter inmediatista desde el punto de vista de la disposición de recursos, porque los gobiernos saben que la gente, aprovechando las amnistías, va y paga las obligaciones pendientes de pago o que eran de difícil cobro. Cierto es que se le da recursos de forma acelerada al Estado, pero también es cierto que se le perjudica al Estado en gran medida respecto de lo que deja de percibir. Hay también aspectos que preocupan dentro de este mismo análisis de carácter ético y es la discrecionalidad. La Corte Constitucional efectivamente declaró inconstitucional esta ley en septiembre, hace muy pocos días, la semana pasada. Los beneficios obtenidos no fueron retroactivos, por lo que las condonaciones ya aplicadas se han mantenido válidas. Pero este no es el comportamiento general ni algo establecido por la Corte, es decir, el tema de retroactividad, pues con frecuencia se toman decisiones también retroactivas, como en el caso de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Allí se anuló el beneficio que permitía una rebaja de hasta el 30% en el impuesto a la renta por donaciones a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero esa anulación sí tuvo efecto retroactivo, por lo que las rebajas ya aplicadas no serían reconocidas. ¿Cómo se entiende este comportamiento con rasero diferente, diríamos, por parte de la Corte Constitucional? A ver, yo creo que lo resuelto por la Corte en los dos casos respecto de darle retroactividad a algunos efectos y a otros no, sí tiene su justificación desde el punto de vista jurídico. Hay que tener en cuenta que las normas no pueden aplicarse con efecto retroactivo o las resoluciones constitucionales, en este caso, no pueden aplicarse con efecto retroactivo respecto de situaciones jurídicas ya consolidadas. Y con eso estoy haciendo referencia a los pagos que ya se efectuaron acogiéndose a la remisión, en los que no podría darse marcha atrás respecto del beneficio ya establecido a favor de los contribuyentes. Situación distinta ocurre con lo que usted señala respecto del beneficio de la rebaja del impuesto a la renta por las donaciones a las Fuerzas Armadas, en las que sí era posible aplicar, yo voy a entrecomillar esto de con efecto retroactivo, la norma, en realidad eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es más bien decir que esa ventaja ya no se aplicará bajo el supuesto de que como era un beneficio que se iba a aplicar al impuesto a la renta y el impuesto a la renta es de carácter anual, recién se iba a ver manifestado en la práctica, se iba a consolidar ese derecho de la rebaja en la declaración de impuesto a la renta que iban a presentar los contribuyentes en el año próximo. Como todavía no se habían consolidado los efectos de gozar ese beneficio, dicho en términos más simples, como todavía no se había aprovechado ese beneficio, aun cuando ya se hubiesen hecho las donaciones, sí era posible dejarlo sin efecto en la forma que se lo ha hecho. No obstante, entiendo que el gobierno se encuentra preparando ya algún proyecto de ley específico relativo con esta posibilidad de realizarle donaciones a las Fuerzas Armadas, a la fuerza pública en general, con la intención de implementar nuevamente el beneficio de la rebaja, lo cual sí sería posible hacerlo teniendo en cuenta nuevamente que al tratarse de una reforma al impuesto a la renta, recién tendría vigencia desde enero próximo y se instrumentaría en la siguiente declaración de impuesto a la renta. Por otra parte, quisiera preguntarle, volviendo al caso Novoa, ¿de qué manera se puede pensar de que esto sea el caso de la Corporación Novoa, una situación simplemente de igualdad de los ecuatorianos ante la ley? ¿Y en qué punto podría empezar a convertirse en un conflicto de intereses entre ser gobierno y ser parte sustancialmente beneficiada por el efecto de una ley, con toda la controversia de por medio, con la decisión de la Corte en forma posterior? Ciertamente el tema es controvertido desde el punto de vista ético, sobre todo porque a primera vista se podría afirmar la existencia de un conflicto de intereses en efecto entre quien dispone la medida y a su vez tiene intereses a través de sus empresas y de las deudas que esas empresas mantenían con el Estado. Sin embargo, yo voy a hacer aquí un análisis más bien desde el punto de vista técnico respecto de lo que significan este tipo de Ujú. beneficios. Y yo diría, teniendo en cuenta que las deudas del Grupo Novo en particular eran deudas antiguas, no eran deudas de nueva data, son deudas a las cuales el Grupo Novoa pudo haberse ya acogido a las remisiones anteriores. Recordemos que en el gobierno del presidente Correa tuvimos dos remisiones, luego tuvimos otra en el gobierno
el presidente Moreno, luego tuvimos otra en el gobierno del presidente Lazo y ahora con las del gobierno del presidente Noboa. En todas ellas, el Grupo Novoa habría podido acogerse a las revisiones tributarias y beneficiarse del pago sin intereses y sin recargos. Quizá la diferencia que sí permite la discusión actual está en las condiciones que la ley exigía para acogerse al pago, para beneficiarse de la remisión. En las remisiones anteriores había un elemento común, que era que para poderse beneficiar de las remisiones, quienes estaban discutiendo judicialmente esas deudas para con el Servicio de Rentas Internas debían desistir de los procesos judiciales y una vez desistido el proceso judicial se podía efectivizar el pago. Ahora no se estableció ese requisito del desistimiento de los juicios, de tal suerte que una persona teniendo juicios con el Estado podía hacer el pago de la obligación tributaria, acogerse a la remisión y continuar con los procesos judiciales, lo cual ciertamente es cuestionable, incluso desde el punto de vista de que ciertos procesos judiciales podían ser exitosos para el contribuyente y luego, al haberse ya verificado los pagos, bien podría pensarse en la posibilidad de pedir una devolución de lo pagado, por ejemplo. Ahí quizá está la discusión de la figura última de la remisión con las anteriores. Pero desde el punto de vista estricto de su pregunta de pensar que esta medida podía haber estado destinada a beneficiarle en específico al Grupo Novoa, creo que sí es discutible esa afirmación, habida cuenta de que en remisiones anteriores ya existía igual posibilidad. Cierto es que el Grupo Novoa no hizo uso de esa posibilidad, lo ha hecho ahora, pero en todos los casos creo yo que no hay los elementos suficientes como para afirmar que haya sido una medida específicamente dirigida a esta última revisión. Y todas estas últimas revisiones, me refiero a las que se han hecho en los últimos años, han sido amplias, han incluido intereses, multas, incluso costas procesales. Todas las obligaciones adicionales a la obligación tributaria. Lo único que uno debía pagar es el impuesto generado, hablando en sencillo, y todas las obligaciones adicionales como multas, recargos, intereses, se veían beneficiados de la remisión. Bien, pasando a otra de las acciones que ha tomado la Corte Constitucional y que tienen que ver también con tasas o contribuciones, se anuló el beneficio que permitía esta rebaja de hasta el 30% del impuesto a la renta por donaciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Esta sí tuvo efecto retroactivo, como habíamos señalado. Ahora, también en una especie de recurrencia que tiene el gobierno de Novoa, de otra manera trata de lograr el mismo resultado, pues el presidente de la República ha vuelto a presentar en el marco de un sexto proyecto de ley económico urgente enviado ya a la Asamblea Nacional, una ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía que persigue aproximadamente el mismo fin. Sí, efectivamente lo ha hecho. Quizá lo que usted señala es correcto desde el punto de vista de decir que hay una recurrencia en la conducta del gobierno. Yo diría, insiste en la necesidad de dotarle de ingresos adicionales a las Fuerzas Armadas y en esta ocasión obteniéndolas de los ciudadanos a través de las donaciones a favor de las Fuerzas Armadas a cambio de la obtención de un beneficio tributario. No es una novedad en estricto sentido, quizás sí es una novedad respecto de las donaciones a favor del sector de las fuerzas públicas, pero ya hemos tenido esta figura en ocasiones anteriores. Tuvimos hace muchos años, por ejemplo, las donaciones de impuesto a la renta que se podían hacer a favor de los gobiernos autónomos descentralizados o de las universidades públicas del país, en fin, todas ellas con la intención de atender ciertas necesidades presupuestarias que no siempre pueden ser bien atendidas por el gobierno y que de alguna forma se alivian con la contribución de los ciudadanos. Entiendo yo que allá va el espíritu de esa norma, habida cuenta también de la crisis económica que atraviesa ahora el gobierno, de la falta de disponibilidad de recursos para atender de forma adecuada todos los requerimientos del gasto público y específicamente en este caso en el de las Fuerzas Armadas. Ahora, esta medida se refleja finalmente en el impuesto a la renta, pues quienes donen podrán acceder a una rebaja de hasta el 30% en el impuesto a la renta causado. Así es una rebaja del impuesto a la renta de quien hace la donación, de quien contribuye para con el Estado, lo cual desde el punto de vista económico incluso podría verse como pago anticipado del tributo, pero destinándolo a una finalidad específica, es decir, esa parte del impuesto a la renta que yo dejo de pagarle ordinariamente al Estado,
lo estoy erogando también a favor del Estado, pero vía donación hacia uno de sus sectores específicos, en este caso a favor de las Fuerzas Armadas. Y yo de las dos formas estoy contribuyendo. Si bien ordinariamente lo hago a través del pago del tributo, en esta nueva figura lo haría contribuyendo en parte directamente a favor de las Fuerzas Armadas a través de la donación, lo cual se refleja a su vez en una disminución de lo que ordinariamente pagaría por concepto de impuesto a la renta. Bien, culminemos a doctor Torres con otra acción que se va dando secuencialmente en Ecuador, que tiene que ver con el pago de impuestos, en este caso con el IVA, un nuevo feriado que se aproxima con un IVA del 8%, feriado que tiene connotaciones también relacionadas con el paro nacional, pues se lo amplía en el marco de un paro nacional que aún no tiene solución. Y que de cierta forma, Gustavo, hace que uno se cuestione de forma anticipada si es que en efecto llegará a producir el efecto, valga la redundancia, que la medida de reducción del impuesto busca producir. La reducción del impuesto al valor agregado en los feriados nacionales tiene por objeto incrementar el consumo de quienes viajan o quienes visitan los centros turísticos en las épocas de feriado. Pero ahora habría que preguntarse, más allá de que vamos a tener un día más de feriado por la ampliación que se ha producido, habrá que ver si el estado de convulsión que vive el Ecuador en ciertas zonas en las que no es posible desplazarse por las manifestaciones y demás, van a hacer que en efecto hayan viajantes en estas épocas de feriado, haya gente que visite la magnitud que uno desearía los centros turísticos y consecuentemente se produzca el efecto que uno busca con la reducción, que es la de incrementar el consumo en las actividades turísticas. Si es que el país está convulsionado y nos vamos a ver en la obligación de quedarnos en las casas y no poder salir a hacer uso de los servicios turísticos, poca o una reducida o un reducido efecto deseado es el que se producirá, estimado Gustavo. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, doctor Torres. Siempre es un placer, estimado Gustavo. Le reitero mi saludo a usted y a su audiencia. Gracias. Igualmente han escuchado al doctor Tiberio Torres, profesor de la Universidad de Cuenca, experto tributario y experto en derecho público.